El evangelista San Marcos capítulo 10, desde el 46 hasta el 52, nos habla curiosamente de la historia de la vida de un ciego llamado Bartimeo. Cuenta el evangelista que aun cuando Jesús y los discípulos llegan allí a Jericó, había un ciego mendigando. Este ciego era el ciego Bartimeo. Y cuando él supo que Jesús pasaba por allí, él gritaba a viva voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que cuando todos los que estaban alrededor lo oían, trataban de hacerlo callar para que no gritara a Jesús diciéndole que tuviera misericordia de él. Entonces Jesús mandó a llamar al ciego y le dijo: ten confianza, levántate, él te llama. Ten confianza, levántate, él te llama. Muchas veces tú has buscado una respuesta a tu sanidad. Muchas veces tú has buscado una salida al momento que estás viviendo. Muchas veces tú has buscado un momento de luz en medio de tinieblas. Muchas veces en tu vida tú has buscado momentos de fortaleza en medio de tu debilidad. Muchas veces has buscado una pronta respuesta en medio del postergar de situación que tú no puedes cambiar. Pero ahí los discípulos trataban, juntamente con la multitud, de callar a este hombre que estaba pidiendo misericordia, que estaba pidiendo respuesta desde la fuente donde nace toda plenitud de vida. Y aún cuando Jesús supo que él estaba allí, cuando Jesús se percata que él era el ciego que estaba clamando por una respuesta a su situación, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabría Jesús de qué estaba necesitado este ciego? ¿Sabría Jesús realmente, el Dios omnisciente, de lo que este ciego Bartimeo necesitaba? Él sabía en profundidad que estaba en un problema serio, no desde hacía 2 días, sino desde que nació. Estaba atrapado en una situación que era un imposible hasta el momento que había vivido, pero seguía siendo un imposible hasta el momento que restaba por vivir. Y Jesús le dijo: ten confianza, levántate, porque yo te estoy llamando, porque yo te llamo. Y dice en el versículo 50 del capítulo 10 del libro de San Marcos, dice: él entonces, hablando del ciego Bartimeo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, hay una obra activa que hay que hacer en el momento en el que Dios llama, en el momento en el que Dios ejecuta la palabra, en el momento en el que Dios te da la orden para activarte en la palabra. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y fue a donde estaba Jesús. Él entonces, una fe activa que le hizo activarse en la palabra que Dios le dio, y arrojó su capa. Sabes que muchas veces tú y yo, cuando Dios nos llama, cuando Dios delega, cuando Dios otorga, tenemos que arrojar nuestra capa. Tenemos que quitar capas de nuestra vida. La capa simboliza pesos que nos impiden acercarnos a Jesús, pesos que nos impiden poder recibir el milagro, imposibles que nos impiden recibir lo que hoy necesitamos de parte de Dios. Por eso es que Bartimeo, por primera vez en su vida, dice la palabra que él, arrojando su capa. Yo no sé cuántas capas tú has arrojado de tu vida. Yo no sé cuántas veces Dios te llamó. Yo no sé cuántas veces Dios brindó oportunidades delante de ti para que tú pudieras seguirle, amarle, servirle. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado, te ha avisado y te ha otorgado una palabra sobre la cual tienes que ejercitar tu fe e ir en pos de lo que Dios te está prometiendo, e ir en pos de lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes qué hizo Bartimeo? ¿Sabes qué leo yo aquí cuando dice que él entonces, arrojando su capa, fue hacia donde estaba Jesús? Lo que Bartimeo estaba haciendo era obedecer a la palabra concerniente de Dios, al logo de Dios, en el momento en el que él estaba viviendo hoy. Arrojó su capa.
Lo que tú y yo tenemos que hacer cuando Dios nos llama, cuando Dios establece una palabra, cuando Dios da una orden a nuestra vida, tenemos que despojarnos de todo peso, de toda capa que trata de impedir que podamos recibir el milagro. Se levantó y fue hacia donde estaba Jesús. El ciego Bartimeo se levantó, accionó, obedeció y se proyectó a la persona de Jesús. ¿Sabe que nos insta el autor de Hebreos a poner nuestra mirada en Él? A ir hacia Jesús. Simboliza, tipifica poner nuestra mirada en Él. Él entonces es el poder de una fe activa. Versículo 50. El ciego Bartimeo entonces se levantó, arrojó su capa y fue hacia donde estaba Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer tú y yo hoy, en el momento en el que Dios nos está llamando? Activar nuestra fe, accionar nuestra fe, obedecer a la palabra de Dios, arrojar nuestra capa, renunciar a todo aquello que son pesos que nos impide acercarnos a Él y recibir el milagro. Y acercarte hacia Jesús, hacer como el autor de Hebreos nos insta, a poner nuestra mirada en Él y proyectarnos en el propósito que Dios ha establecido. Jesús le pregunta, después de Él accionarse, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo el Dios omnisciente puede preguntarle qué quieres que te haga cuando Él sabía que desde nacimiento Él venía arrastrando y lidiando contra una enfermedad? ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Saben, muchas veces Dios pregunta cosas para ver cuál es nuestro nivel de fe, para ver hacia dónde creemos que Dios puede actuar en nuestra vida, para ver hacia dónde podemos proyectar nuestra fe a una vida de propósito y no hasta lo que hoy he recibido, y no hasta lo que hoy Dios me ha revelado, y no hasta lo que hoy yo he creído que Dios tiene para mí. ¿Qué quieres que te haga?, te dice el Señor. Manifiesta tu fe hoy, porque tienes la oportunidad de parte de Dios de poder manifestar lo que hay en tu corazón, los límites de tu fe, los límites que tú has establecido en tu vida. Y el ciego le dice, Señor, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Sincérate con Él. Dile, Señor, esta es mi necesidad. Sé consciente de cuál es tu necesidad, de cuáles son tus límites, de qué es lo que está deteniendo tu vida. Pecado no confesado, problema no confesado, es pecado que Dios no puede perdonar, es situación donde Dios no puede manifestar su gloria. Si tú no confiesas donde necesitas ver la manifestación de su gloria, Dios no la va a manifestar hasta que tú no expongas cuál es la profundidad de tu situación. Jesús le dice, ve. Cuando el ciego abre su corazón y le dice, Señor, quiero recobrar la vista, quiero recibir el milagro, el Señor le dice, vete, porque tu fe te ha salvado. ¿Sabes que lo que impresiona al Señor no es el milagro que Él puede hacer, sino la fe que alberga en tu corazón? Dios tiene hoy palabra para accionarte en fe en aquello que Él te ha prometido. Vete, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado, le dijo aquel ciego. Y enseguida él recobró la vista, porque había una fe que iba por encima de lo circunstancial, una fe que iba por encima de lo sobrenatural, y era una fe que venía a salvar su alma que no había sido salvada. Dios quiere salvarte y por consiguiente, darte el milagro tan ansiado que por tanto tiempo estás esperando y que hoy necesitas. Atrévete hoy a decirle, Señor, esta es mi situación, no es otra, aquí estoy, esta es mi situación, este es mi problema, así me siento, así estoy, así son mis pensamientos, esta es mi posición. Llevo mucho tiempo mendigando, te has mantenido esclavo de tu pecado, por eso hasta hoy has mendigado, pero hoy tienes la oportunidad de poder venir al Señor, al Dios omnisciente, para darte la respuesta que tú necesitas hoy. Vete, te dice el Señor, tu fe te ha salvado. Que Dios te bendiga.